Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí hoy con nosotros para celebrar la segunda jornada Culinary Interaction, un proyecto que comenzamos aquí en Basque Culinary Center con la convicción de que estábamos frente a un fenómeno multiplicador en el que se combinaban las expertise de distintas disciplinas a favor de transformaciones, de cambios, de impactos positivos para la sociedad en los que la gastronomía era una parte importante. Hemos venido diciendo o compartiendo una pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando la cocina y la gastronomía se asoman a otras realidades, ¿no? Y lo que para nosotros al principio era una intuición, pues hemos venido constatándolo, ¿no? Se trata de un fenómeno, como les digo, realmente emocionante. Pasan muchas cosas cuando la cocina se asoma a otras realidades, cuando se asoma a la ciencia, a la nutrición, al medio ambiente, al tema de la responsabilidad social, la educación, en fin, son tantos los ámbitos de la sociedad en los que la gastronomía tiene hoy incidencia que para todos los que estamos aquí en Basque Culinary Center es realmente excitante. Ahora, la cocina se asoma también hoy a ustedes, para increparles y para invitarles a participar de esto que para nosotros es tan emocionante. Y vamos a comenzar asomándonos al mundo de la biodiversidad, ¿no? Es un hecho el tema del cambio climático, aunque haya jefes de gobierno que lo nieguen, aunque hayan quienes lo disputan, ¿no? Es un hecho contundente. De hecho, estamos frente a la sexta extinción masiva de especies del planeta, ¿no? Y la pregunta es, frente a eso que tradicionalmente pudiera pensarse que es asunto de medioambientalistas, ¿qué tiene que decir la gastronomía? Y para responder a esa pregunta, les presento a José María Isega, director de Basque Culinary Center. Buenos días. Pues un placer teneros aquí en este auditorio. Yo no soy experto en biodiversidad, pero sí quiero compartir una serie de reflexiones que hemos desarrollado desde Basque Culinary Center. Como decía Sasha, bueno, yo creo que hace ya un tiempo que entendimos que la gastronomía no era aplicar técnicas de cocina para sacar un plato en un restaurante, ¿no? Que no era solo eso, que esa visión era una visión seguramente muy reduccionista, y yo creo que la evolución de la cocina contemporánea, de la cocina moderna en estos años demuestra en el fondo lo que es Culinary Interaction, ¿no? Que la gastronomía bueno, puede llegar y puede desarrollar diferentes ámbitos y diferentes disciplinas. Entonces yo voy a hablar un poco ahora de seguramente una perspectiva general, global, que tiene que ver sobre lo que puede aportar la gastronomía en torno a la biodiversidad y yo creo que al medio ambiente. Bueno, unas cuantas ideas que son bastante obvias y que yo creo que somos todos bastante conscientes, ¿no? De que varios de los retos que tiene globales que tiene nuestro mundo actual y que lo va a tener en el futuro tiene que ver con qué comemos, cómo producimos lo que comemos y cómo comemos. Es decir, si uno se para un momento, analiza que desde una perspectiva de salud, las enfermedades que tenemos hoy en día y que vamos a tener en el futuro tiene que ver una gran parte sobre cómo nos alimentamos. Si analizamos desde una perspectiva de la sostenibilidad, somos conscientes de cómo producimos, tiene un impacto medioambiental, que luego hablaremos un poco más de esto, ¿no? Si vemos cómo se distribuye la riqueza actualmente en el mundo, el empleo, la distribución de riqueza, tiene que ver también con la alimentación. Y desde esa perspectiva, yo creo que la gastronomía es un punto de vista diferente, relevante. Aquí hay una definición de lo que es gastronomía. Es una definición que se recoge en un plan estratégico de gastronomía y alimentación que hace un mes presentó el gobierno vasco. Y creo, a mí me gusta esta definición porque, bueno, da un mensaje yo creo que de tres elementos que son interesantes, ¿no?
la perspectiva interdisciplinar que representa la gastronomía y que puede desarrollar. Segundo, la perspectiva de cadena de valor, ¿no? Cuando dice el ser humano cultiva, procesa, distribuye y consume. Y la idea de buenos alimentos, ¿no? Al final, nosotros en algunos encuentros dentro de BCC alguna vez hemos hablado quién va a ser el guardián de la buena comida, ¿no? Y alguien podría pensar, bueno, los cocineros, cocineras, que la buena comida es la base de su profesión, pero de cocineros podríamos ampliar hasta profesionales de la gastronomía, ¿no? Porque hoy en día sabemos que en la gastronomía hay muchas profesiones y esos valores que yo creo que para Basque Culinary Center son bastante naturales, ¿no? Es decir, para nosotros la interdisciplinaridad, esa perspectiva holística e integral, pues ha estado presente desde el inicio en el desarrollo de este proyecto. Y a mí me parece que desde este punto de vista podemos también empezar a analizar la biodiversidad. Porque no solo, yo creo que no solo es decir, no, es que los cocineros ahora están de moda y son reconocidos socialmente y eso les da la oportunidad de que su voz se escuche. Eso está bien, pero eso no deja de ser, bueno, algo que ocurre hoy, que igual dentro de 10 años pues cambia, yo qué sé, el reconocimiento social del cocinero y pasa a ser un profesional más. Pero para mí es más importante que seamos conscientes de que la gastronomía puede representar esta visión holística, esta visión integral. Y desde ese punto de vista, un paso más, ¿no? Biodiversidad. Decía Sasha Correa, bueno, aquí hay unos datos, ¿no? Y decía, bueno, verdaderamente el tema de biodiversidad, el tema de pérdida de especies, pues sería una cosa de ambientalistas, de ecologistas, de políticos. Pero yo creo que es también un tema nuestro, es un tema de la gastronomía. Aquí hay unos datos de cómo el ser humano está afectando a este planeta, porque al final parte de que especies se pierdan tiene que ver con la influencia del ser humano, pero hay ejemplos hasta muy concretos, ¿no? Es decir, al final en el País Vasco hace unos 4 o 5 años hubo un parón, por ejemplo, en el País Vasco la anchoa es un producto, yo creo que de la gastronomía vasca, súper emblemático, ¿no? En primavera, yo creo que cuando es temporada, bueno, pues los restaurantes se llenan de platos de anchoas, pero verdaderamente la pesca de esa anchoa hizo que la biomasa pues casi desapareciese. Hubo un parón, no se pudo pescar anchoa. Bueno, y fruto de eso se ha recuperado, ¿no? Hace 2 semanas hay un organismo que evalúa el mar que ha propuesto que haya un parón en la pesca de la sardina ibérica, no sé si lo habéis visto en los medios, que afecta sobre todo a Portugal y a España. Verdaderamente de estos hay un montón de ejemplos. Hay un montón de ejemplos y me acuerdo que hasta en diferentes países, las conchas negras en Perú, seguramente hay aquí estudiantes peruanos como cocineros, y Gastón Acurio y otros cocineros peruanos dijeron, oye, no ofrezcamos esto en nuestros restaurantes, paremos. Entonces yo sí que creo que la gastronomía tiene mucho que aportar. Y desde esa perspectiva, bueno, pues nosotros venimos reflexionando, tanto a nivel de Basque Culinary Center como a nivel del Consejo Internacional, donde sabéis que están pues, algunos cocineros, 12 cocineros, yo creo que están siendo muy relevantes en hacer que ocurran cosas, y desde esta perspectiva de promover la concienciación del sector de la gastronomía, organizamos en Xochimilco este julio un simposio cuyas conclusiones son las que quiero compartir hoy, que hablaba de cuáles son los retos, ¿no?, que tiene la biodiversidad y qué puede aportar la gastronomía. Vamos a poner un pequeño vídeo en torno a esto. Los pájaros, las siembras, Xochimilco, la tierra, la conexión y ser solo parte muy pequeña del universo. Y comer.
Porque para ser hay que comer. Y para comer hay que amar. Entender que la cocina no es de autor, que la cocina se hace para la vida, para preservar todo lo que respira. Y no cambiamos el mundo porque el mundo está dentro de nosotros. Mi nombre es Lucio Usoviaga, estamos en las Chinampas de Xochimilco, en el evento del básquet sobre la biodiversidad. Y pues estamos en Xochimilco por una razón específica, ¿no? Por algo se escogió este lugar y es justamente porque es un ejemplo muy bueno de cómo el hombre trabajando a favor de la naturaleza puede promover la biodiversidad. Nos relacionamos con la biodiversidad, con la alimentación de una manera constante. En algún momento eso se interrumpió y tiene que ver con la agricultura industrial, con el agronegocio, que cambió hasta la palabra, pasó de ser agricultura, le quitó el término cultura y lo volvió negocio, y homogeneiza tanto las producciones como los sabores, como las posibilidades de vivir en la tierra. Para mí es importante reconocer la conexión que está entre la biodiversidad de la naturaleza y la diversidad cultural. El Basque Culinary Center, alguien puede preguntar, ¿y por qué está aquí? A lo poco de ser creado, vimos claro que habíamos conectado con una visión que tenía que ver con el potencial que tiene la gastronomía. Es importante ser idealistas y creer que podemos conseguir cosas. Los gobiernos normalmente lo único que podemos hacer es establecer aquellas condiciones para que la sociedad avance. Por primera vez pronunciemos lo que aprendimos. Invitemos a los hombres a amar. But today, 5 corporations control 60% of the entire global seed supply. In the last 100 years, we've lost 75% of the entire domesticated crops that we had on the planet. Gone. Extinct. No basta tener un muy buen producto. La gente tiene que saberlo comer, tiene que saberlo cocinar. Nosotros vemos cómo el recurso se está acabando. Estamos parados en este discurso ético contradictorio de decir vendo o no vendo, compro o no compro. Y ¿qué hacemos para calmar nuestra conciencia? Si la biodiversidad no es rentable, no tiene posibilidades de existir. A ese retorno tenemos que regresar. Entonces, en el futuro, frente a una situación de colapso económico, ¿quiénes van a ser los galanes? Los que sepan producir, los que puedan mantener a su familia. Et je vais prendre le terme bio. Alors tout à l'heure, Christiana l'a pris en parlant du terme étymologique de vie. Moi, j'ai envie de parler d'une cuisine vivante. Voilà. Alors on pourrait dire bio-food pour être dans l'air du temps, je ne sais pas. C'est de ce rapport du vivant, du respect vis-à-vis de la nature, de cette cuisine vivante que je vais évoquer. La gran batalla está en este caso en convencer al Estado de que por cada dólar que se invierta en la promoción de los productos que vienen de la industria, se tiene que invertir una igual cantidad, por lo menos, en la misma medida, para promover el estilo de vida basado en los productos de nuestra tierra. Yo creo que hay algo de Xochimilco que de verdad despertó el alma de las personas que estaban acá. Este lugar es sagrado y nos devuelve una idea sagrada del alimento que no debiéramos haber perdido, porque en el momento en el que la perdimos empezaron nuestros mayores problemas. Bueno, estas son algunas
ideas que, bueno, en ese diálogo entre cocineros, productores, ya veis también representantes de gobiernos, se reflejaron en ese simposio de Xochimilco, ¿no? Que era para nosotros un área que simbolizaba los retos que tenemos en esta sociedad actual de cómo producir alimentos. Y allí se identificaron varias áreas de trabajo que solamente voy a esbozar, bueno, para que tengamos un contexto de en qué ámbitos la gastronomía y los profesionales de la gastronomía y las entidades que trabajamos en la gastronomía podríamos intervenir y podríamos trabajar. Una, la producción. Claro, al final, yo pienso que normalmente en los debates que hay en torno a la alimentación no hay blanco o negro tan fácil, ¿no? Es decir, al final ser 100% coherente es súper difícil. Y yo creo que se trata de hacerse permanentemente la pregunta si las cosas tienen sentido, ¿no? Evidentemente, no siempre está el debate, no. En 2050 vamos a ser más de 9.000 millones de personas en el mundo, tenemos que producir muchos más alimentos para toda la población. Pero sin embargo estamos ante una tensión entre dos modelos, ¿no? En el vídeo se decía la agroindustria, los modelos industriales de producción y los modelos, si queréis, descentralizados, distribuidos, de pequeños productores. Yo creo que la cocina actualmente está viviendo un momento donde hay tantos cocineros que están siendo activos en profundizar las relaciones que tienen con los productores de su entorno. Y yo creo que para mí eso es un movimiento fundamental que debemos de seguir apoyando, ¿no? Y yo creo que está claro que los modelos industriales, ¿no? Decía Matthew Wolfart, el 60% de las semillas del mundo están en manos de 5 corporaciones, ¿no? En los modelos industriales de producción hace que los agricultores ya no tengan propiedad de las semillas, sino que tengan que comprarlas todos los años a una corporación que se las vende, porque las semillas que tienen no sirven para las plantas que generan, no sirven para generar semillas para la siguiente cosecha. Entonces, al final, yo creo que Slow Food lleva años batallando en esto también, ¿no? Promoviendo ese apoyo a agricultores, pero está claro que el mundo actual va hacia la acumulación industrial, ¿no? ¿Y qué podemos hacer en la gastronomía? Pues seguir impulsando, tal como lo dicen los informes de la FAO o de la ONU, pequeños productores, seguir promoviendo pequeños productores y hacer que las políticas públicas apoyen a los pequeños productores, ¿no? Y luego hay muchos debates. Por ejemplo, no sé si estáis siguiendo ahora mismo en Estados Unidos el organismo que dice que se puede certificar como producto ecológico está en un debate, porque lo ecológico empieza a estar de moda y la gran industria empieza a querer producir ecológico, producir orgánico. Entonces el debate es si puede recibir el sello de ecológico un producto que no ha sido cultivado en la tierra, sino que ha sido cultivado en hidropónico, por ejemplo, ¿no? Que al final son sistemas de producción seguramente más eficientes desde un punto de vista industrial, pero bueno, hay cocineros en Estados Unidos que están diciendo que no, que ecológico es lo que se cultiva en la tierra. Bueno, hay muchísimos debates y bueno, esto va a seguir de cara a futuro. Lo que tenemos que hacer los que nos dedicamos a la gastronomía es preguntarnos qué sentido tiene, ¿no? Porque seguramente en esto la ciencia, y luego hay alguna ponencia sobre la ciencia, pero la ciencia últimamente encontramos que ante los retos tenemos opiniones científicas de un lado y del otro. Y al final tenemos que pensar bien, pero ¿a quién beneficia esto? ¿El modelo de desarrollo sostenible a dónde nos lleva? Bueno, esta sería la primera área de trabajo, producción de alimentos. Segundo, la diversificación del consumo. También sabemos que restaurantes, hogares, normalmente consumimos casi lo mismo. Somos animales de costumbres. Y entonces dices, si consumimos lo mismo y tenemos una tensión sobre ciertos productos, ocurrirá que seguramente van a desaparecer o vamos a tener que establecer medidas legales para frenar su consumo. Pero a la vez hay muchas experiencias en el mundo donde
cocineros y cocineras están promoviendo el consumo de especies que no se consumían. En el País Vasco también hubo un ejemplo, el verdel, que era un pescado que no se consumía. Bueno, hubo una campaña de cocineros promoviendo su consumo. Hay muchas iniciativas de este tipo. Las papas nativas en Perú. Por ejemplo, Ángel León es un promotor de promoción del consumo de descartes de pescado, pescados que normalmente se pescan, pero como no se consumen habitualmente se tiran. En Estados Unidos también hay una iniciativa que se llama Peer to Table, es decir, que al final promueve el consumo de especies no habituales. Yo creo que hay un campo de trabajo aquí también interesante. Impacto medioambiental. Bueno, esto ya sabemos que estamos en el cambio climático y esto, al final, los acuerdos de los grandes gobiernos no están haciendo que las emisiones de gases de efecto invernadero cumplan con los objetivos que existían. Y es verdad que si alguien está interesado, os recomiendo leer el último libro sobre esto de Naomi Klein. Esto es el modelo de desarrollo económico y el modelo cultural de consumo que tenemos, ¿no? Y en esto también, bueno, algo podemos aportar, ¿no? Es verdad que sabemos que la producción, por ejemplo, de carne es uno de los emisores o generadores de gases de efecto invernadero muy importante. Hay políticas que quieren promover el consumo de vegetales para equilibrar esto, pero también Zero Footprint, que ahí lo menciono, es una iniciativa de Anthony Mint, que fue uno de los finalistas de la última edición del Basque Culinary World Prize, que tiene una iniciativa que se llama así, Zero Footprint, en San Francisco, que trabaja con restaurantes para reducir pues, su huella, ¿no? Y al final, parte de esa huella, el 60%, tiene que ver con los ingredientes que se utilizan. Y por tanto, al final, creo que es una cuestión de preguntarse si tiene sentido, por ejemplo, que en España, que tenemos aceite de oliva magnífico, pues lo importemos, no sé, del otro lado del océano. Es decir, al final sí que creo que yo no pienso que en esto haya que ser radical, porque si no, no consumiríamos productos, yo diría, artesanos de alta calidad que vienen de muy lejos, pero sí el preguntarse, ¿tiene sentido algunas cosas que consumimos fuera de temporada que generan una movilización de transporte y de avión, barcos tan importante? Yo creo que es una reflexión que nos tenemos que hacer. Bueno, esto está vinculado con favorecer economías locales. En el vídeo también se decía, al final, sistemas más distribuidos, productores más pequeños, cercanía, producto local, hace que desarrollemos riqueza en el entorno. Y yo creo que a esto también, creo que hay muchos gobiernos que están promoviendo, ¿no? Las comunidades locales, pero esto es algo que tendremos que seguir haciéndolo. Y la cultura. Ayer con algunos ponentes en la cena hablábamos de esto, ¿no? La cultura gastronómica, la cultura de cocinar en las sociedades modernas, en las sociedades desarrolladas, está debilitándose, ¿no? Y aquí tenemos, nosotros que somos profesionales, tenemos un trabajo que hacer de divulgación y de promover que el patrimonio cultural siga vivo, que en escuelas, en hogares, en facultades de gastronomía, en escuelas de cocina, sigamos promoviendo y yo creo que difundiendo y yo diría incluso innovando el patrimonio cultural de nuestros territorios. Yo creo que es un ámbito importante. Y voy acabando. Desperdicios. Se dice que 1/3 de la producción de alimentos del mundo se tira. Yo creo que es algo que los que seguís seguramente lo que está pasando en la gastronomía moderna veréis que hay muchos cocineros que están concienciados con esto, ¿no? Nosotros tenemos varios en nuestro Consejo Internacional, Massimo Bottura, Dan Barber, que han sido activos en esto. Yo creo que hay ahora un movimiento, ¿no? Un movimiento de concienciar de que hay que controlar la generación de residuos. Nosotros incluso en el Basque Culinary Center ayer con la responsable de sostenibilidad estábamos poniéndonos objetivos para 2018 para reducir los residuos que generamos. Incluso yo creo que en un mes vamos a tener una compostadora en BCC para poder
pues dar un uso y aprovechar parte de los residuos que generamos para incluirlos en el ciclo de la alimentación, pero este es un reto también importantísimo. Conclusiones. Bueno, para mí las conclusiones es que la gastronomía en la biodiversidad tiene mucho que aportar y que es responsabilidad de todos los que nos dedicamos a la gastronomía. Claro, yo puedo hablar de Basque Culinary Center. Sí que es verdad que seguiremos nosotros organizando actividades que buscan un poco concienciar, sensibilizar, como este evento de Xochimilco. Seguiremos haciendo este tipo de cosas, pero casi la responsabilidad es cómo, al final, siendo un centro donde pasan, se forman en el grado, másters, y luego a lo largo del año pasan muchas personas, cómo conseguimos ser un agente de cambio, ¿no? Gente que introduzca cambios en los comportamientos y haga, bueno, yo creo que responda a los retos que tiene, yo creo que este mundo, y donde nosotros tenemos, yo creo que cada uno de nosotros tenemos mucho que aportar. Muchísimas gracias.